dice la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Iglesia, hoy, pues como que dice, quiero empezar con una pregunta que yo creo que tiene un peso muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo sabes que Dios te ama esta semana? Usted puede pensar, pues es una pregunta un poquito jocosa, porque si yo sé que Dios me ama, pues entonces ¿cuál es la diferencia de esta semana a las otras? Y muchos responden con su vida así: Dios me ama, bueno, si cumplo. Dios se aleja si fallo. Y esto en muchos de los casos en el mundo evangélico produce cansancio, produce orgullo cuando te va bien. Tú piensas, esta semana yo estoy bien con Dios. Pero produce vergüenza cuando te va mal, y hasta cierto punto yo creo que es bueno que nosotros sintamos el peso de nuestro pecado, y también te hace orar como esclavo, no como hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, es una medicina corta y profunda, nos saca del rendimiento y nos pone en la promesa. Nos quita cadenas y nos lleva a casa. En Galacia, dicho sea de paso, iglesias nuevas estaban bajo opresión, y algunos decían, Cristo sí, pero también la ley, señales y méritos. Y quería que la gente se apoyaran en obras para ser aceptadas, pero Pablo llama a esto otro evangelio, porque esto no fue lo que primero se enseñó. La ley es buena, y entendemos de que es un medio que Dios usa para traernos a Cristo, pero no puede justificar, y eso es lo que debemos de recordar. Muestra el pecado, la ley también nos puede dar todo ese entendimiento de lo que hacemos mal, pero no quita la culpa. Por eso, volver a la ley como camino de aceptación, lamentablemente es sencillamente volver a la esclavitud. Ahora, en Latinoamérica hay presión aún dentro de la iglesia, y a veces es una presión religiosa, y a veces cultural, y a veces es la voz interna, y esa voz a veces nos dice, si no haces, no vales. Si no haces, no vales, sí. Pero el evangelio no se empieza con tu hacer, el evangelio empieza con Dios enviando. Entonces hoy, si lo permite, vamos a seguir el orden del texto, lo que Dios hizo, lo que Dios dio y lo que Dios asegura. Como acostumbramos, quisiera entonces que veamos, como quien dice, la tesis de lo que vamos a ver en este día, que dice, en el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo para redimir esclavos y hacer hijos, y su Espíritu para que vivan, ¿cómo qué? Herederos. Y como acostumbramos, obviamente, nuestra estructura de lo que sería nuestro bosquejo, vamos a ver estos 3 puntos, pero comencemos con el primero, de que Dios cumplió su plan y envió a su Hijo en el momento exacto. Versículo 4 con su Biblia abierta. Quiero que note que cuando comenzamos con este verso, el texto abre con una palabra pequeñita, y si usted tiene la versión Reina Valera 60 como la mía, note que es una palabra pequeñita, pero es una palabra muy fuerte. Porque ese pero en lo que está mostrando es que hay un contraste. Pablo venía hablando de esclavitud, de tutor y una minoría de edad en el capítulo 4. Él compara la ley como un tutor temporal. No es algo que se queda, es algo por el momento. Un tutor que guarda, un tutor tenemos que corrige, un tutor limita, pero un tutor no puede darte herencia. Entonces lo que Pablo nos está llevando es muy importante a lo que queremos conectar. Por eso la frase, mire con su Biblia, pero cuando vino, suena como que una puerta se abre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no es casualidad. Pablo no dice cuándo nos apareció. No.
Pero está diciendo lo que está diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y quiero que también note que aquí lo que nos está diciendo, que cuando vino como algo que llega por decreto. Entonces Dios marca el reloj. Y comienza. Hay algo que está sucediendo. Algo que está en movimiento, tal vez no sabemos cuándo termina, pero se espera. Hay una anticipación y la historia no es un tren sin conductor como mucha gente lo puede ver. Dios guía la historia hacia Cristo y por eso, hermano, esto consuela al que espera. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a un santo tiempo. Y desde Génesis, Apocalipsis vemos que Dios prometió un Salvador. En Abraham prometió bendición para toda la familia de la tierra, ¿se acuerda? En Moisés dio la ley para mostrar su santidad y nuestro pecado. En los profetas prometió un nuevo pacto y un corazón nuevo. Por eso entonces, mire conmigo, mientras continuamos, vemos entonces este aspecto de que, así que cumplimiento significa promesa cumplida. No es solo política romana o caminos del imperio. El Dios cumpliendo su palabra. Cuando vemos esta idea de cumplimiento, eso es lo que estamos viendo. Entonces, el Dios que promete, cumple. El Dios que dice algo, se asegura que va a ser posible. Por eso continuamos, mire conmigo. Luego Pablo dice la frase central. ¿Qué dice ahí? Dios envió a su Hijo. El verbo envío suena a misión. No es que Jesús apareció por accidente. Ese es el problema que nosotros tenemos. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces nosotros estamos pensando de que la Biblia debemos leerla como si un hombre como nosotros la escribió. Y eso es imposible porque un hombre como nosotros no la escribió. Fueron hombres inspirados por el Espíritu, dice la Biblia. Pero el Espíritu es de Dios y el Dios es el que soberanamente controla todo elemento que existe. Toda molécula que está moviéndose en este momento es totalmente sometida al control de Dios. Entonces, el Padre no lo envía con propósito. Aquí también se ve la preexistencia. Y si es enviado, entiendes de que tú no envías a alguien que no existe. Eso no tiene sentido. Envías a alguien porque esa persona existe. Y los Gálatas necesitaban oír esto, hermanos, porque les ofrecían un evangelio que empezaba con el hombre. Por eso es que Pablo dice, empieza con Dios. Y continuamos viendo, mire conmigo este aspecto. Y cuando el evangelio empieza con Dios, ¿qué es lo que hace? Trae paz. Por eso Pablo agrega, dice que es nacido de mujer. Y eso afirma algo que es muy importante, dicho sea de paso, es la humanidad real de Jesús. Jesús no finge ser hombre, él fue hombre, él está en carne, glorificado, es un hombre, él nació, él creció, él trabajó como usted y como yo, y él también se cansó. Pero también él lloró por sus amigos. Él también muchas veces fue traicionado por aquellos que él más cercanamente amaba. Aquellos a los cuales él le dio todo fueron los que menos le dieron a él. Él no solamente sufrió un dolor físico, él sufrió dolores emocionales como nosotros. Una de las expresiones que vemos en la cruz donde dice Elí, Elí, lama sabactani, que es una expresión en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue un acto de drama, pero fue un sentimiento real. Entonces el Hijo Eterno tomó nuestra carne para salvar nuestra carne, y si Dios se acercó así, no estás fuera de su alcance, amigo y amiga. Hermano y hermana. Por eso continuamos. Mira lo que dice entonces, lo que Pablo está diciendo aquí. Él añade de que es nacido bajo la ley. Y esto entonces afirma obediencia y carga. Entonces Cristo entra bajo las demandas del pacto de la ley. No viene a esquivar la santidad de Dios como muchos. Viene a cumplirla y obedeció donde nosotros lamentablemente siempre fallamos. Y esto es importante recordar porque Él se coloca donde nosotros estábamos. ¿A dónde es eso? Culpables bajo condena. Así puede rescatarnos sin negar la justicia divina, que es importantísimo. Los Gálatas oían voces que decían, como el día de hoy, vuelvan a las marcas, vuelvan a las obras.
Mira, si tú la quieres que Dios te prospere en el 2026, sencillamente tienes que meterte un buen retiro, tú sabes, de ayuno, oración de 40 días. Yo no creo que el ayunar necesariamente sea algo malo, creo que es una bendición. Pero si yo hago algo esperando que Dios me dé algo, entonces es manipulación. Y Dios no puede ser manipulado. Y el pensar de que yo pueda hacer algo esperando un mayor favor de Dios es un engaño. Pero eso es lo que estos hermanos estaban enfrentando en la iglesia de Galacia. Por eso Pablo responde, Cristo entró en ese sistema para sacarte, no para que lo admires de lejos, sino para que descanse cerca. En nuestro contexto también hay marcas que prometen seguridad. Unos dicen, si cumples esto, Dios te acepta. Otros dicen, si sientes esto y se te paran los pelos, eres verdadero cristiano. Pero Pablo nos lleva al acto de Dios y lo dice sencillamente, Dios envió. Por eso Calvino explicó, bajo la ley, así dice, bajo el yugo de la ley. Esa frase nos recuerda que Cristo llevó el yugo para quitarlo. Entonces cuando esperas o esperamos, hermanos, recuerda que el cumplimiento del tiempo sigue ahí. Está el conteo regresivo. Cuando pecas, recuerda que Cristo estuvo bajo la ley por ti. Cuando sientas presión, vuelve al envío del Padre. Ahí es que verdaderamente empieza la paz. Pero como siempre acostumbramos, vamos a preguntar algunas cosas y aplicarlas. ¿Dónde, hermano, hermana, estás viviendo? ¿O por qué estás viviendo como si la historia dependiera de tu control? En inglés dice una expresión que la gente son control freaks. Es una expresión de gente rara que quiere controlar todo. Pero hermano, ¿por qué estás viviendo como si la historia dependiera de tu control y no del cumplimiento del tiempo de Dios? Tú lo quieres ya. Yo lo quiero ahora. Es que, Señor, yo llevo meses orando, yo llevo años pidiendo. Señor, es que yo siento, tú tienes una intuición rara. Yo siento que ahora es el momento. Hermano, qué bueno que usted cree eso. Eso no cambia la realidad de que Dios hace como Él quiere, de la forma que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Pero esta pregunta que hay que hacer, porque cuando nosotros estamos en esta situación de esperar, lamentablemente nosotros vamos a fallar. Así que cuando fallas, te acercas a Dios con miedo de esclavo o con fe en Cristo que entró bajo la ley por ti. Él entró bajo la ley por ti. Oh sí, pero lo crees. O sea, yo no estoy haciendo un intercambio intelectual contigo. Chócala si crees esto o no. Estoy diciendo, vives con la convicción y de una forma que muestra que tú crees esto. Porque esto es verdad. Pero la verdad comunicada y no vivida sencillamente es como si no lo hubieras escuchado. Y esto es importante entender mientras aplicamos esta idea. ¿Por qué? Bueno, porque mientras continuamos tengo que hacer esto. Si el Hijo vino así, y vino así, la pregunta entonces, ¿qué vino a lograr? Eso nos continúa entonces en este punto de el Hijo nos redimió de la esclavitud y nos dio adopción, versículo 5 con su Biblia abierta. Miren entonces conmigo lo que vemos aquí. El versículo 5, si lo está viendo, tiene dos frases de propósito. Eso es una exégesis clara. El primer punto dice, para que redimiese. Primer punto, segundo punto, a fin de que recibiésemos. Y Pablo ordena el Evangelio. Él está diciendo obra y luego regalo. Cristo hace algo por nosotros y Dios nos da algo que no podemos comprar. Por eso redimir es lenguaje de mercado. Es comprar para sacar afuera de. Cuando hablamos de ser redimidos es que nosotros estábamos en el pecado, en el mercado del pecado, en una prostitución espiritual. Y Dios entonces nos redime. Y en tiempos de Pablo esa palabra se usaba para liberar esclavos específicamente. Pablo la usa porque el pecado y la ley como contrato hacen esclavos. No solo cadenas visibles, también hay unas cadenas religiosas.
Y en el Antiguo Testamento Dios redimió a Israel de Egipto. Usted lo recuerda conmigo. Lo sacó con sangre de cordero en la Pascua. Lo sacó con poder por el mar. Y luego le dijo, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué. La redención venía primero, pero la obediencia después. Así funciona el Evangelio. Cristo es nuestro Cordero y nuestro Éxodo. Él nos saca de culpa y de qué? Y de condena. Por eso yo creo que note conmigo, cuando vemos entonces en este aspecto de este verso, dice, y nos saca del intento de ganar aceptación. Pablo entonces, mire lo que está diciendo aquí, a los que estaban bajo la ley. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso significa solo conocer mandamientos. Eso es lo que hace todas las religiones, dicho sea de paso, ¿verdad? Tienes que hacer esto para ganar esto. Tienes que ir a repartir el atalaya para tener favor de Dios. Tienes que ir en la bicicleta con la camisita blanca, ¿verdad? Y hablar con la gente para que entonces puedas sentir ese sentimiento calentito que sientes en tu corazón, ¿verdad? Eso es lo que dicen los mormones. Entonces, no solamente es la idea de conocer mandamientos, significa vivir bajo la ley como sistema para ser aceptado. Es tratar la obediencia como si fuera una moneda. Si obedeces, te sientes seguro. Si fallas, te sientes rechazado. Eso es esclavitud. La ley usada así siempre produce temor, aunque la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Bueno, la ley es buena porque revela el carácter de Dios. Pero lo único que la ley no puede hacer, que es el problema, es que la ley no puede justificar. La ley señala, pero la ley no lava. Solo Cristo lava los pecados. Solo Cristo justifica. Entonces Cristo puede redimir. ¿Cómo? ¿Cómo puede Cristo redimir? Buena pregunta. Bueno, Él nació bajo la ley. Obedeció donde tú jamás puedes obedecer. Él cargó donde tú no podías jamás cargar. Si su vida siempre cuenta, porque su muerte siempre paga. Y esa es la hermosura de lo que estamos viendo. Por eso el Evangelio no dice, mejora y ven. Eso no es el Evangelio. El Evangelio sí dice, ven y yo te saco. Ven y yo te libero. Ven y yo te limpio. Por eso entonces vemos, quiero que note que Pablo no termina en libertad. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la redención es la puerta y adopción es la casa. Dios no solo te perdona, hermano, Dios te recibe. Particularmente en el mundo romano, adopción daba un nuevo nombre y herencia. Tú eres adoptado, no necesariamente eres parte de la familia, tienes una autoridad legal. Pablo toma esa imagen entonces para explicar una realidad más grande. En Cristo el Padre te llama hijo. No eres visitante. No, tú tienes acceso. Tú tienes mesa. Tú tienes herencia. Y esto hablaba fuerte a los Gálatas, porque los Gálatas grandemente estaban siendo azotados por el legalismo. Ellos vivían una cultura de estatus y de pertenencia y les preocupaba yo lo siguiente, ¿soy de verdad parte del pueblo de Dios? Y Pablo responde, ¿en Cristo recibes adopción? Sí. No la compras, pero sí la recibes. Lutero escribió, como hijos de Dios somos herederos del cielo. Y eso no es orgullo, hermano. Es descanso en la promesa que si eres hijo no estás audicionando para una parte como hijo de Dios. No, tú tienes la parte a causa de la obra de Cristo. Estás recibiendo totalmente lo que Dios destinó a través de su Hijo para ti y para mí. Por eso es que este mensaje es tan importante y tiene tanto poder. Pero entonces continuemos aplicando. ¿En qué parte de tu vida cristiana se volvió moneda para sentirte aceptado? ¿Cuál fue? Todo el mundo tiene una. No me mires raro, todo el mundo la ha pasado. ¿Para ti será la disciplina? ¿Será el servicio? ¿Sería tu moralidad? ¿Sería tu imagen?
Todo el mundo en un momento dado de su vida cristiana va a volverse a su moneda para sentirse que tiene algo que rendir, algo que brindar para ser aceptado, no solamente por Dios, por las personas. ¿Cuál es la tuya? Y si tienes un amigo o amiga, arrepiéntete de eso, hermano, deja eso. Eso no debe de hacerte sentir bien. Lo que debe de hacerte sentir bien es que amas a Dios, tienes su espíritu y quieres ser fiel hasta la muerte para glorificarlo a Él. 2, cuando piensas en Dios, ¿lo sientes más como juez que evalúa o como padre que adopta por medio de Cristo? Dice alguien por ahí, ¿verdad? De que el ladrón juzga por su condición. ¿Cómo te estás juzgando tú delante de Dios? ¿Te juzgas y te sientes como que Él es un juez porque está viviendo como una persona que quiebra su ley sin control? ¿O te juzgas como un hijo adoptado por Cristo porque deseas vivir para su gloria y quieres obedecer todo lo que Él te dice y te enseña por medio de su palabra, empoderado por su espíritu? Esas son las preguntas que debemos de hacer. Porque el Señor nos llama de que cuando pensemos en Él, pensemos en un Dios más hermoso, más amoroso, más tierno que Santa Claus. Eso es lo que la gente piensa. Es más, hay personas que su mente, ¿verdad? No creo que intencionalmente, pero cometen una idolatría. Se imaginan a Dios que es un hombre mayor, ¿verdad? Tiene que ser calvo, no sé por qué. Y tiene una barba. Hay personas que se imaginan de esa forma. Un Dios que es padre, bien. Él es como primo de Santa Claus. Señor, reprenda al diablo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Tratamos de asociar aquellas cosas que asociamos con personas en nuestra vida que modelan ese tipo de carácter. Pero es importante entonces entender. Por eso, al mismo tiempo, mientras continuamos, hay personas que se preguntan, entonces, ¿cómo sé que esto es para mí? Y Pablo responde, Dios envió también al Espíritu, que es nuestro tercer punto. Dios envió a su Espíritu para darnos clamor, seguridad e identidad. Mire conmigo versículos 6 y 7. Versículo 6, mire que cómo comienza. Con una frase que guarda el Evangelio. Y por cuanto sois hijos. Ese por cuanto muestra una causa. Pablo no está diciendo, si sientes, entonces eres. No. Él dice, porque eres, Dios envía. Entonces, el primero es estatus, luego es experiencia. Esto te protege como creyente. Todos nosotros somos débiles. La seguridad no nace de mirarte a ti, no jamás. Nace de mirar a Cristo y su obra. Y el Espíritu hace viva esa realidad en tu corazón. Por eso mire lo que entonces Pablo está diciendo aquí. Pablo escribe, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nota el paralelo con el versículo 4. Dios envió al Hijo y Dios envió al Espíritu. Por eso la salvación es trinitaria. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Por eso es que el Padre planea y envía. El Hijo cumple y rescata. Y el Espíritu aplica y asegura. Esto conecta con el nuevo pacto prometido por los profetas. Dios prometió poner su Espíritu dentro de su pueblo. Y prometió cambiar el corazón de piedra por un corazón vivo. Gloria a Dios por eso. Y aquí Pablo dice, eso ya llegó en Cristo. No es solo una idea futura, es una realidad presente para los que creen. Entonces, ¿y qué hace? Va a ser la pregunta porque a veces tenemos visita. ¿Y qué hace el Espíritu? Buena pregunta. El texto entonces nos dice a nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Clama es un grito, no es una frase fría. No significa, ¿verdad? Cuando estamos viendo aquí, es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? Porque es un instintivo nuevo. El Espíritu pone en el corazón la palabra Padre, Abba, y esto es una palabra cercana en familia. Entonces significa cercanía con reverencia. Punto y aparte. No es correcto, escuche bien lo que quiero decirle porque le amo en el Señor.
No es correcto usted inventarse nombres que Dios no ha revelado para que usted lo llame. ¿Me explico? Yo sé que hay personas que amamos, ¿verdad? Cristianos, hermanos, ¿verdad? Pues que tienen sus debilidades teológicas y ellos, es que es mi papito, perdóname, Dios nunca se ha revelado ni se ha designado ese nombre. No llame algo que Dios no dijo que lo llame. Usted está creando algo que Dios no dijo que lo llame. Y nosotros creemos de que la adoración es regida por la palabra, ¿sí o no? Amén. Pues entonces usted llame a Dios por lo que Él dijo que Él es y quién es y los nombres que le dio. Y muchas veces tenemos muchos hermanos en la fe que dicen, comienzan a llamar a Dios nombrecitos raros, que yo sé, ¿verdad? Que en su corazón ellos quieren, ¿verdad? Mostrar esa cercanía, esa familiaridad. Pero hermano, tenga cuidado que su familiaridad no lo ponga en el campo de idólatra. Creando un Dios que no existe, porque usted está llamando a un Dios que no se ha revelado por ese nombre. Jesús mismo oró así en su gloria, Abba Padre. Y ahora unidos a Jesús aprendemos el mismo clamor. Eso tocaba una herida en los Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque ellos temían quedar fuera si no cumplían ciertas marcas, ciertos rituales. Y nosotros tememos quedar fuera si no logramos cierto nivel. He escuchado mucho esa expresión, ¿verdad? Diferentes segmentos del mundo evangélico. Dios te quiere llevar al próximo nivel, al próximo nivel. Yo quiero creer que lo que están diciendo es bueno. El problema es de que es engañoso, porque ¿qué significa eso? Número uno. Número dos, ¿de dónde sacaste de la Biblia? No, es una aplicación que tal vez tiene buen interés, un buen sentido, pero no es bíblico, por lo cual estás poniendo esperanza en ideas que no son de Dios. Dios no te quiere llevar al próximo nivel, porque te puso en Cristo, es el único nivel que hay. El problema es que no tenemos contentamiento. Y ese es el peligro. Y como no tenemos contentamiento en Cristo, queremos otro nivel. Un engaño del diablo. Para indirectamente decir Cristo no es suficiente. Por eso vemos que Pablo dice, si eres hijo, Dios mismo te lo hace saber por su espíritu. John Owen decía, el espíritu de Cristo nos capacita para clamar Abba Padre. Eso no es emoción vacía, hermanos, es fruto del evangelio aplicado. Entonces no es que tú te convences a ti mismo, es que Dios te convence con su palabra y su espíritu. Por eso continuamos y quiero que veo, luego Pablo concluye, así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y quiero que note de que ese así que es una conclusión. En otras palabras, al final de todo, eso es lo que está diciendo, el resultado de todo lo anterior. La lógica es enviado el Hijo, redención y adopción, enviado al Espíritu, nueva identidad. Esa es la secuencia de lo que está diciendo. Y luego añade, y si hijo también heredero de Dios, ¿por medio de qué? Qué cosa más linda, ¿verdad? Si tú eres hijo, tú eres también heredero. ¿Heredero de qué? Oh, de todo lo hermoso que hay en Cristo, que de acuerdo a la palabra en Colosenses dice que de Cristo viene toda la riqueza que existe en el mundo entero. Todo conocimiento, toda riqueza emana de Cristo. Entonces está diciendo que no solamente eres su hijo, también eres heredero de Dios. Eres heredero de una salvación que fue comprada a un precio de sangre, pero también eres heredero de todas las cosas que Dios ha dado a su iglesia por medio de la obra de Cristo. Tú tienes acceso a una conciencia limpia por Cristo. Eso es uno de los beneficios. Tienes perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Tienes seguridad de que Cristo va a regresar para juzgar y reinar, y tú no serás, como quien dice, el objeto de su juicio y de su ira a causa de esta realidad. Herederos, entonces, significa un futuro seguro. Eso es lo que todo el mundo quiere. Oh, yo tengo mis inversiones, yo quiero asegurarme un retiro seguro. Así obviamente la bolsa de valor y el mundo de cripto está todo fastidiado en este momento, literalmente. Pero déjeme decirle, su futuro está más seguro en Cristo. No significa vida sin lágrimas.
Sí, porque están los extremistas. Aquellos que todo es, es una victoria, y no es cierto, es una victoria. Pero para Cristo poder conquistar la muerte tuvo que pasar por la cruz. Entonces no significa que Dios terminará lo que empezó. Sí, eso es lo que significa, por eso es que hay seguridad. Y todo es por medio de Cristo. Entonces eso nos lleva a aplicar lo que estamos viendo en esta tarde. ¿Qué te sale primero cuando pecas? A todo el mundo le sale algo cuando usted peca primero. Toda la opción, tú me dices cuál es la tuya. Número 1, esconderte para pagar. Ay, Señor, perdóname, qué cosa más horrible. Ahora yo voy a tener que leer 3 capítulos de Juan y orar por lo menos media hora. O sea, ya tú eres un católico romano reformado. Eso no existe, dicho sea de paso. O clamar Abba Padre para volver a confesar. Para nosotros es más fácil la primera, porque la segunda requiere una humildad que fluye de un amor verdadero al Señor. A todos nos pasa, a mí también me pasa. 2, tu seguridad descansa en lo que sientes hoy o en la obra terminada de Cristo y el testimonio del Espíritu según el texto. Tenemos que descansar, hermanos. Tenemos que descansar en lo que dice la palabra, motivados por el Espíritu. ¿Sabe que hay personas que por eso siempre tienen ataques de ansiedad y nadie se le ha dicho la verdad? Te voy a decir la verdad, posiblemente de uno de los factores, aparte de tal vez la dieta y la falta de descanso, es que tu conciencia no descansa. No descansas en la palabra, no descansas en la obra de Cristo, no descansas en lo que el Señor ha hecho. Sí, hermano, yo descanso, pero es que hay que darle duro. Sí, está bien. Pero ¿qué más de lo que Cristo ha hecho vas a alcanzar tú? Cuéntame. Dame la lista, por favor. Imposible. Entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, yo diría, número 1, no con una negociación, sino con fe, arrepentimiento y descanso. El arrepentirte es decir, Señor, todo lo que he hecho, entiendo por conciencia y convicción que fue mal. Tú no te puedes, es incoherente decir me arrepiento y no soltarlo. Si te arrepientes, ¿por qué lo soltaste? Hay gente que no. Me arrepiento y siguen ahí. Entonces no te arrepentiste. Arrepentiste, venir ante el Señor y decir, Señor, no tengo nada que brindarte. Lo único que puedo contribuir es el pecado por el cual mandaste al Hijo para morir. Y eso, entonces hagamos unas aplicaciones que creo que son apropiadas en lo que estamos viendo. Número 1, para nosotros que estamos como cristianos, de una perspectiva de rendimiento. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios hacemos esto? Bueno, si tu paz sube y baja con tu semana, estás viviendo como esclavo. O sea, si tu gozo sube y fluctúa o vacila, eso no es señal de una persona que está segura en Cristo. Tus días buenos te hacen sentir seguro. Amén. ¿Verdad? Sí, hermano. Pero tus días malos te hacen que te escondas. Eso parece santidad en muchos casos, hermanos, pero déjame decirte la verdad, eso no es santidad, eso es como va un contrato. Hoy rompe ese contrato con una confesión simple. Di, Padre, dejo de pagarte porque recibo a Cristo. Yo no puedo pagar aquello que yo he hecho, pero Cristo sí. Y luego, obviamente, como evidencia de eso, obedece. Pero no obedece no porque estás pagando con una moneda de obediencia. Hazlo porque la obediencia es buena, pero no es la base de aquello por la cual tú tienes. La base es que Dios envió a Cristo, la cual terminó y cumplió esto. Amigo, amiga, tú que estás aquí y tú tal vez dices, bueno, sí, yo creo, pastor, yo creo, yo estoy ahí leyendo, estoy creyendo, pero es que no siento. Bueno, Pablo te cuida con el orden por cuanto sois hijos. No empieces por tus emociones. Empieza por Cristo y la promesa. Pide al Espíritu que haga viva la verdad en tu corazón, pero no pongas tu fe sobre un termómetro interno. Ya no funciona.
te vas a decepcionar y le vas a echar la culpa a Dios. Pon tu fe sobre Cristo. Y usa los medios simples, los medios de gracia, nosotros los conocemos, que son la lucha diaria que usted y yo tenemos. Aunque no dígame la verdad. Palabra, oración, iglesia, coinonía. Palabra, oración, iglesia, coinonía. Dios suele afirmar a sus hijos por caminos normales, medios de gracia normales. Amigo, tú que estás cansado y estás lejos, como quien dice. Quizás dice o piensas en tu mente, bueno, ¿sabes qué, pastor? Me estás inspirando. Yo estoy tan alegre que llegué hoy a la iglesia. Gracias por esa motivación. Mira, cuando me arregle vuelvo. Ahora seamos honestos, eso suena humilde, pero es legalista. El Evangelio dice, Cristo vino para que redimiese, ven con manos vacías, eso es fe. No prometas pagar, confiesa y cree. Si sientes mucha culpa, recuerda, amigo, amiga, Cristo estuvo bajo la ley por pecadores. Él no vino por los limpios. Él vino por los necesitados, Él vino por los enfermos, Él vino por los embarrados. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo, igualmente somos recordados que el texto nos muestra un Dios que envía al Hijo y envía al Espíritu. Por eso la iglesia vive como enviada. No anunciamos cargas, anunciamos noticias y decimos Dios actuó, Cristo rescató, el Padre adoptó, en una cultura de comparación. Esto es donde vivimos nosotros. Nosotros servimos sin competir. En una cultura de vergüenza. Nosotros recibimos al débil. En una cultura de miedo, nosotros enseñamos a decir, Abba Padre. No hay más nada que decir. Así que, hermano, hermana, vuelve al inicio. Pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, vuelve al inicio. ¿Cómo sabes que Dios te ama esta semana? Si tu respuesta es, bueno, pastor, porque nosotros somos bien buenos para contestar cosas bien, ¿verdad? Bien teológicas, bien cristianos. Bueno, hermano, es porque cumplí por la gracia de Dios. Sí, pero mañana te rompes. Mañana cuando sigue el día, ya tú sabes lo que va a pasar. Esperemos que no, pero es probable. Pides la paciencia, dicen, pues sacan el monstruo, me pongo, ¿verdad? Usted sabe lo que le pasa a usted. Usted sabe cuáles son esas debilidades que tenemos. Pero Pablo te da otra base. Él dice, Dios envió al Hijo, Cristo redimió, Dios adoptó y Dios envió a su Espíritu. Eso es lo que debemos estar pensando. Esa es la cadena del texto que hemos visto en el día de hoy. Envió, redimió, adoptó y aseguró. El Evangelio no es haz y vive. No. El Evangelio es Cristo vino y te da vida. Entonces el llamado es simple. Arrepiéntete de tu esclavitud, incluso de esa esclavitud religiosa. Se te ve mal, para de hacer show. Dice alguien por ahí, ¿verdad? Uno que se vista de seca sigue siendo mono. Te diría con un poquito de humor y con respeto, no seas un mono espiritual. Si estás en Cristo pero vives como esclavo, vuelve a casa. Vuelve a tu casa. No vuelvas al yugo que Cristo cagó por ti. Y si tú no estás en Cristo, amigo, ven con manos vacías, abiertas. Hoy el Padre abre la puerta por su Hijo. ¿Cómo sabemos si tú eres su hijo? Escuché una ilustración una vez de un hombre cuando hablaba de Cristo, que es la puerta. Y él decía de que cuando ve la puerta de este lado, el inconverso piensa y dice, ¿cómo sé si he sido elegido por Dios para entrar? Y decía, solo entran los elegidos. Y él pensaba, pero entonces, ¿cómo yo sé que yo soy? Y cómo yo sé, y él veía la puerta, y él quería creer, pero dice, pero si paso y no lo soy, y me engaño. Interesante. Hasta que un día
quebrado por la realidad de que era el dolor de no querer ser parte del cuerpo de Cristo, él humildemente en esta historia, convencido de que, bueno, si paso y de verdad no soy, pues es mi culpa. Él con humildad entonces pasa, entra por la puerta, y cuando en el momento le dio frío, le tembló en las rodillas, mejor me voy. Él se da vuelta y ve que en la puerta solamente dice: solamente los elegidos pasan por aquí. Cristo es la evidencia de que si tú eres uno de ellos, tú pasas por Cristo. Tú vives en Cristo. Tú duermes en Cristo. Tú sufres en Cristo. Esperemos que todos lleguemos a este día final donde nosotros muramos en Cristo. Así que para de hacer la pregunta si eres o no eres, sencillamente obedece. Y confía que aquel que hace todo posible por el poder de su palabra lo pueda hacer posible en tu vida. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por tu plan santo, Señor, y tu tiempo perfecto. Gracias porque enviaste a tu Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Gracias porque en la cruz pagó el precio de nuestra redención. Gracias porque nos recibes, Señor, con adopción, no con contrato. Perdona, Señor, nuestro orgullo cuando pensamos que merecemos cualquier cosa. Perdona nuestro miedo cuando pensamos que ya no hay esperanza. Hoy descansamos en Cristo. Envía en nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, Padre. Haznos clamar con fe sencilla: Abba, Padre. Danos seguridad, Señor, cuando estamos ansiosos. Danos humildad cuando creemos que somos fuertes. Danos arrepentimiento cuando actuamos de una forma orgullosa. Haz de nuestra iglesia, el Tabernáculo Metropolitano, una casa para hijos adoptados. Señor, que obedezcamos sin comprar amor. Que sirvamos sin competir. Que anunciemos buenas noticias a nuestros vecinos. Guarda nuestra esperanza como herederos, Señor, por medio de Cristo. Haz que los que hoy viven como esclavos oigan tu voz. Recuérdanos que tu amor no sube y baja. Enséñanos a confesar pecados sin huir. Señor, y cuando llegue el momento de la duda, vuelve a poner en nuestros labios el nombre de Padre por la obra completa de Cristo el Señor. Porque pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.